que el papel de la mujer ha sido importante. Han aportado a la ciencia, realizando descubrimientos, han contribuido desde sus perspectivas, experiencias y enfoques variados al mundo académico, la salud y en las ingenierías, por solo citar unos ejemplos. La directora ejecutiva de la ONU Mujeres señala que las innovaciones tecnológicas brindan posibilidades para que tengan una mayor participación en la creación de productos innovadores, lo que es importante respecto a la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Las mujeres en puestos de liderazgo pueden influir en las políticas institucionales que promueven la igualdad y la inclusión al ayudar a superar retos en el mundo académico y avanzar en la disminución de la discriminación, por lo que su participación en la educación superior representa otra mirada hacia el desarrollo. Dada la diversidad y las especificidades culturales de la región, el papel de la mujer en las instituciones de educación superior, la equidad de género, sigue siendo una cuestión apremiante a nivel mundial, particularmente en América Latina y el Caribe. Las universidades deben contribuir activamente a la generación de conocimientos en estos campos temáticos para provocar cambios transformadores en el sistema educativo y en las políticas públicas. En el marco de la CRESMA 5, es necesario establecer iniciativas compartidas de formación entre las universidades que permitan la construcción colectiva de programas curriculares que garanticen la inclusión y la accesibilidad. Diversos estudios señalan que en Latinoamérica las mujeres optan por licenciaturas que han sido relacionadas al área social y a los roles de género, mientras que los hombres mayormente se inclinan por áreas tecnológicas. Se podría alterar esta tendencia con la incorporación de herramientas tecnológicas, tal es el caso de la inteligencia artificial. Si bien en los últimos tiempos se ha reducido la brecha digital de género en el uso de Internet, todavía existen mujeres que no tienen conocimiento o acceso a herramientas digitales, lo cual nos habla de su ausencia en el uso y, por tanto, quedan excluidas de los datos en los que se alimentan los sistemas de IA, perpetuando su condición, haciéndolas más invisibles. Pero no es suficiente con incluir a las mujeres en estas actividades. Hace falta cambiar las normas de las organizaciones y garantizar que las mujeres realmente puedan influir en las decisiones. En el campo laboral, se ha visto que la inclusión de la mujer ha permitido un buen desarrollo y crecimiento en las empresas. Cabe ahora preguntarse, ¿las herramientas y tecnologías basadas en la IA impactarán en la vida laboral de las mujeres? Hace falta más investigación, sobre todo aplicada, sobre cómo afectarán los sistemas de IA sobre el trabajo y en general, y sobre la vida laboral de las mujeres en particular. Y para comprender los impactos sociales potenciales de un uso extendido de sistemas de IA específicos. Mucho hay que pensar, hablar y analizar, además de discutir del rol de la mujer y de su relación con la educación desde una visión de futuro y cómo la IA puede apoyar en su conocimiento y desarrollo. Para ello, hemos invitado a la doctora Julieta Palma Anda, quien conversará con nosotros el tema. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Gracias, mi querida maestra Pati. Muy bien, voy a permitirme leer su semblanza para que sepamos quién va a conversar con nosotros en esta ocasión, sobre todo aquellas personas que tienen un primer acercamiento con ella, porque es una persona ya con una amplia trayectoria y conocida en diferentes espacios, como podremos ver enseguida. Julieta Palma Anda es consejera en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, en México, miembro de número y secretaria de vinculación de la Academia Mexicana de Informática, la AMIAC, Country Advisor Council of Integrity, Compliance and Globalization, WING, G100 Global Women Leaders. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Cuenta con las maestrías en Estudios Humanísticos y en Educación por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Tiene un posgrado en Conflictología por la Universidad Oberta de Cataluña, el doctorado en Sociedad del Conocimiento y Tecnologías Integradas por la UNED y el programa de alta dirección por el IES de la Universidad de Navarra. En reconocimiento a su trayectoria profesional, fue otorgado un doctorado honoris causa por la Organización Mundial de Líderes. Fue cofundadora de UNIR México y se desempeñó como directora general y vicerrectora de Relaciones Institucionales de la misma institución. Fue directora general de la Universidad Oberta de Cataluña,
para Latinoamérica, directora del campus virtual de la Escuela Bancaria y Comercial, directora de promoción internacional del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, coordinadora de relaciones públicas en la Universidad Virtual de Tecnología del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido productora de televisión educativa, consultora en comunicación corporativa, coordinadora de vinculación y redes de la OEA Virtual Educa y miembro de la Comisión de Equidad de Género de CONACYT, además de ser SNI 1. Invitada como experta en diversos foros internacionales de tecnologías y educación y en las cumbres de ministros de educación y jefes de Estado. Ha recibido varios reconocimientos por su trayectoria en educación digital y a distancia, tanto en el sector público como en el privado, entre ellos la medalla al mérito universitario por el Tecnológico de Monterrey y el galardón Forjadores de México por su trayectoria educativa. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la docencia en áreas de comunicación, educación, TIC y liderazgo. Bueno, después de esta presentación vamos a dar inicio a tu diálogo con todos los que estamos siguiendo esta transmisión. Cuentas con 45 minutos para hablar sobre el tema y daremos 15 minutos al final para preguntas que nos lleguen del público que nos acompaña. Gracias nuevamente y tienes la palabra. Muchísimas gracias, mi querida Patti, y agradezco a todo el equipo de la UDUAL, del SCELI. Para mí es un honor poder estar con ustedes el día de hoy y poder, sobre todo, conversar un poco acerca de estos retos que nos está planteando no solo la educación, sino a nivel mundial, cómo se tiene que transformar el futuro en general, ¿no? Ahora en esta era de la IA, yo en la experiencia que puedo compartir, en lo que podemos platicar con ustedes, porque seguramente hay muchos expertos, no solo del ámbito educativo, también de la tecnología, que nos escuchan en varios países, que nos acompañan el día de hoy, y que yo creo que la idea es aunar esfuerzos, juntar visiones, pero todos hacia un rumbo, un objetivo en común, que es realmente lograr reducir brecha digital, lograr educar más allá de la IA, pero lograr que la educación realmente sea un pilar fundamental en nuestros países y por ende también importantísimo buscar la equidad de género y la inclusión. Y no solo por los objetivos de desarrollo al 2030, que yo la verdad, creo que ya estamos más cerca que nada, nos están comiendo ya el tiempo, ¿no? Los años, hay que apurarnos a hacer cosas ya inmediatas. Siempre vamos a tener la discusión de si esto es bueno, si es malo, ¿no? El tema de la ética, que no se nos debe olvidar y con la que hay que trabajar todos los días, tenerla ya permeada, inmersa en nuestras personas, en las personas, en nuestra mente, ¿no? En nuestro actuar diario. Pero es muy importante aprovechar los recursos que se nos van poniendo día a día para que todo pueda ayudar a mejorar sobre todo la calidad de vida de las personas y que podamos realmente contribuir e influir en nuestras comunidades, sociedades y países, pues para un mundo mejor. Yo creo que muchas veces por estar en temas a veces de moda, discursos que se van imponiendo, se nos olvida realmente todo lo que implica desde abajo, desde la base. Yo creo que es muy importante hoy por hoy hablar de desafíos y oportunidades, que ya más o menos los mencionó también Patti. O sea, tenemos como mucho que discutir, que hablar, que comentar, ¿no? Que debatir. Es muy importante, sobre todo, identificar los desafíos y oportunidades en general, yo diría, en educación. ¿Por qué? Porque apenas si teníamos unos que no acabamos de resolver cuando llegó la pandemia y todavía ahora se nos juntan otros, ¿no? El tema de promover la igualdad de género y la participación en la educación sigue siendo un desafío. Sin embargo, hay que ver, analizar, ¿no? ¿Qué áreas de oportunidad tenemos? ¿Qué se nos está poniendo también como apoyo, como herramienta que podemos utilizar, como en el caso de la IA? Pero hay otras. Y no detenernos. Sabemos que hacen falta, pues, siempre políticas públicas, políticas educativas, inclusivas, que sigue habiendo todavía sesgos. Y esto es en general porque viene también desde nuestra formación, desde la educación que recibimos de pequeños, de la idiosincrasia de nuestros países, de cómo nosotros mismos, o sea, el hecho de, ¿te la crees? A veces hasta la propia mujer
nos ponemos o se ponen ciertas trabas, ciertos límites, la autocensura. O sea, hay muchos temas que hay que ir debatiendo, rompiendo, pero solo con educación y educación constante a lo largo de la vida podemos desaprender, aprender cosas nuevas y adaptarnos al cambio. Por supuesto que hablar también de este impulso de estrategias, que igual yo, como decía, de políticas educativas también, para cerrar la brecha de género en estas áreas educativas que tanto hablamos hoy del tema de STEM, ¿no? Pero todavía nos falta muchísimo, porque cuando ves los datos duros, pues sigue siendo todavía, hay una brecha, ¿no? En este sentido, en la parte de género. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas parece que está hecha solo para los hombres. Y aquí yo tengo, mi discurso siempre es de todos debemos de estar en todos, pero aprovechar también las habilidades que cada quien tiene. Es cierto que aún faltan muchos estudios, pero también está demostrado que la mujer es líder, siendo líder en estas áreas, aporta muchísimo también al mundo. Así que hay que quitarnos sobre todo, principalmente desde nuestra educación personal y nuestras familias, esos estereotipos que a veces nos frenan, ¿no? Para poder realmente incursionar y reducir estas brechas en áreas educativas o de STEM. Y para proponer también nuevas políticas, porque por más que hablamos, a veces nos quedamos en este discurso como muy superficial, pero a la hora de la práctica no lo ponemos, no lo llevamos a cabo. La importancia de una educación inclusiva, obviamente que atienda las necesidades de todos los estudiantes, y hablemos de inclusión total, porque a veces también, como yo decía, los discursos un poco se van nada más como a la parte sexual, ¿no? A la parte ahorita de diversidad, y que no se nos olvide cuánta gente tiene o alguna discapacidad, o algún tema incluso personal por el que no puede ir a una institución presencial, y tenemos que apoyarnos para ver cómo poder llegar a toda la gente que incluso está trabajando pero que necesita formarse. Independientemente también, porque hay mucha discriminación o hay sesgos por el género, por las capacidades de cada uno tiene, o por los antecedentes socioeconómicos. Simplemente hay barreras todavía en muchas de nuestras instituciones porque depende de qué nivel socioeconómico tengas, accedes o no a la educación. La inteligencia artificial, obviamente, puede ser una herramienta útil, y no nos vayamos también con yo los invito a que no tengamos ese miedo. La inteligencia, además, la inteligencia artificial no es de ahora, ahorita está como en boga y todos queremos como hablar de ello, pero no es de ahora, ya tiene mucho que se ha desarrollado, que la utilizamos, que no nos dábamos cuenta a lo mejor o no lo pensábamos, pero hoy por hoy tenemos muchas más oportunidades. ¿Por qué? Porque es importante o útil para transformar la educación. Y yo diría que no solo la educación, aunque este es el tema de hoy, sino también prácticas incluso en las empresas, en toda la parte justo de integridad, sostenibilidad, en la parte de recursos humanos. Todos debemos de trabajar en conjunto para realmente utilizar las mejores herramientas. Por supuesto, también no dejarán de estar creadas por seres humanos, y es importante que nos eduquemos para reducir también esos sesgos y darnos cuenta hasta dónde a veces también puede haber errores y que podamos subsanarlos. Es importante que promovamos la equidad de género, la inclusión, acorde, que es como un marco, ¿no? De referencia, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. ¿Por qué es importante? Porque no solo en la parte digital, ¿no? En la educación, sino en toda la educación. Todos los pequeños que están desde el kinder, desde la educación básica, por eso yo me voy incluso, la educación, me voy antes, la educación viene también desde casa, y somos todos un conjunto de nodos, por así decir, de capacitación y de formación. Nuestras casas, las instituciones educativas, donde trabajas, también hay que seguir promoviendo y enseñando y aprendiendo desde todas las instituciones donde nos relacionamos. La propia sociedad. Si nosotros como sociedad somos indiferentes, acuérdense, muchas veces dicen la violencia genera violencia. Yo también digo, la indiferencia genera violencia. Entonces, cuando no nos sentimos parte de y somos partícipes activamente en una sociedad donde sucede exclusión, discriminación,
pues no vamos a poder salir adelante. Cuando yo veo que en mi trabajo o en un trabajo está pasando este tipo de problemas y no hago nada, ¿cómo voy a educar a un hijo? ¿Cómo voy a estar yo muy metido en una universidad si tampoco estoy haciendo activamente algo por promoverlo en todas mis esferas y sectores? No es solo una cuestión de justicia social, sino también de eficiencia y de desarrollo, que es lo que comentaba mi querida Patti. Se ha demostrado en estudios también que la parte de la inclusión, la equidad de género, la participación de las mujeres impulsa el desarrollo en muchas instituciones, la eficiencia, la productividad. Entonces, todo eso hay que aprovecharlo. Y esto no quiere decir ni que vayamos en contra de los hombres, ni que estemos en contra del género masculino, nada. Hay que complementarnos, hay que apoyarnos y destacar las capacidades, las habilidades, las aptitudes que cada uno tiene y que no están peleadas unas con otras, ¿no? A lo mejor hay algunas que son físicas y que a lo mejor pues es lógico, pero igual entre el mismo género hay diferencias. Entonces, hay que buscar siempre el cómo sí, la parte positiva. Hay que buscar asegurar que todos tengan acceso a recursos. Y esto no quiere decir solo a una computadora, a recursos básicos, porque yo siempre también creo que los ODS están todos realmente relacionados. ¿Por qué? Porque no puedes decir, yo solo tomo este o este y ya. No, todos tienen que ver. Tú cuando te educas, impactas en la reducción de desigualdades, en la reducción de pobreza, ¿no? Tú puedes impactar en la reducción del hambre también a nivel global. ¿Por qué? Porque estando educado podrás tomar mejores decisiones. ¿Por qué vamos de la mano con la salud? ¿Por qué las políticas públicas deben de estar realmente ser incluyentes? Porque van de la mano las de educación, las de salud, las económicas, todo impacta. Entonces, yo también como persona tengo que ser capaz de ver transversalmente todos los objetivos de desarrollo sostenible, el no contaminar, el cuidar los sistemas, los ecosistemas marinos, el agua. Hoy en día todo está relacionado, así que hay que tener también esa parte para poder realmente a crear, contribuir a que creemos sociedades más equitativas y más prósperas. Ahí me faltó un acento. La utilidad y la relevancia del por qué. Implementando, por ejemplo, IA en el aprendizaje digital, con este enfoque de educación, de equidad e inclusión, nos va a permitir personalizar la educación acorde a las necesidades individuales. Hoy por hoy hay muchos esfuerzos y hay muchos modelos educativos que esto es lo que promueven. ¿Cómo nos apoyamos con la IA? ¿Cómo podemos potenciarlo o maximizarlo? Porque hay necesidades individuales. Entonces, hay que ver también acorde a las capacidades de cada uno y a los estilos de aprendizaje y a un conjunto y un sinnúmero de cosas que nos puede ayudar con la IA, por ejemplo, a aprender mucho mejor y a que cada estudiante realmente alcance su máximo potencial. Esto simplemente es un ejemplo, pero pues puede haber muchísimos. A detectar y corregir sesgos, que no quiere decir que no los haya habido con la inteligencia artificial, pero claro que sabiendo bien, o sea, cómo evolucionar, cómo programar, no nos olvidemos, mucha gente dice, nos va a sustituir y ya no voy a servir. Bueno, pues, si no te educas, si no te formas, pues la IA va aprendiendo, ¿no? Y a lo mejor sí se vuelve más importante que tú, si tú no te superas, no aprendes, no aplicas también ciertos criterios. Claro que es importante que esté el ser humano también para ver precisamente que la ética se aplique adecuadamente, que no haya esos sesgos, ¿no? Pero también, o sea, muchas veces decimos, no, no, la IA se equivoca. Pues un ser humano también se equivoca muchísimo. Entonces, hay que ver lo positivo y cómo nos complementamos. Pero nos puede ayudar mucho en reducir esos sesgos educativos y también aportar en lo que son los métodos de enseñanza. Siempre también ha habido ¿se acuerdan cuando estaba el debate de si la tecnología es buena para la educación o no? Veámoslo como una herramienta. Nunca va a sustituir por sí misma la tecnología, ¿no? Al aprendizaje en sí. Son apoyos para poder llegar a más gente de mejor manera, más personalizada. Es importante proporcionar también acceso a recursos educativos a comunidades subrepresentadas, ¿no? Fomentar esta diversidad en todos los campos del conocimiento. Por eso decía, desde los niños hasta los adultos mayores. Y hacer esta parte de buscar cómo pueden tener
este acceso a recursos educativos y no necesariamente tiene que ser a una computadora inicialmente. Qué bien tener acceso a Internet, derecho para todos, pero pues también hay que cubrir otras necesidades básicas. Y no quiere decir que si no tienen una computadora no van a aprender. Recordemos cómo hay esfuerzos y estrategias educativas para llegar incluso a zonas rurales, a zonas que están más marginadas, pero hay que buscarlos como sí y poder hacer un esfuerzo también entre las diversas hélices de nuestra sociedad o de nuestros países. Hay que preparar a una nueva generación también que ya están para enfrentar y resolver estos desafíos globales. Por eso la formación en los niños es muy importante porque aunque se oiga trillado, el futuro de la educación, el futuro del país, pues sí, las generaciones jóvenes realmente son las que van a terminar de aplicar todo lo que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, si no lo hacemos urgentemente y nos ponemos ya nos subimos, como digo, vamos en una tabla de surf, las olas vienen y si no nos subimos, nos vamos a ahogar o nos perdemos o desaparecen las instituciones. Hay que aceptar el cambio y retos y qué mejor que todos nos vayamos apoyando. Hay que enseñarles a tener esta perspectiva inclusiva y equitativa y es una tarea diaria. Obviamente, tenemos que ver cómo, o sea, comprender y aplicar todos estos principios para construir ese futuro educativo más justo, más equitativo, donde toda la gente tenga esa oportunidad de aprender y aprender no solo en la educación básica, sino a lo largo de la vida y ver precisamente esa igualdad en condiciones. Aquí pues todos han visto nuestra tabla de los ODS, yo creo que tenemos muchos desafíos, pero por eso yo decía, educación de calidad te va a ayudar a erradicar pobreza, te va a ayudar a pensar en mejores estrategias para reducir también la parte hambruna. Acuérdense que mientras más formados estemos, mejor criterio vamos a tener para poder también aplicar nuestro conocimiento a nuestros trabajos, a la familia, ¿no? A tener ese criterio, a exigir a los gobiernos, a participar en los gobiernos. Y no solo, también es responsabilidad de uno no solo pedir, 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 sino ¿qué hago yo? Entonces, busquemos también, estamos en esta charla, la idea pues es presentar como intrínsecamente en dónde podemos atacar desde nuestras instituciones educativas, la parte de igualdad de género, que es el número 5, ¿no? El 10 de reducción de desigualdades. Pero como yo les decía, a la hora de educar, tenemos que ver transversalmente todos los objetivos. ¿Cómo voy a formar a alguien si no le demuestro que la igualdad va a tener un impacto positivo en el trabajo decente, crecimiento económico en el país? ¿Cómo voy a educar si no hago consciente a las personas para tener una producción y un consumo responsable también que nos va a afectar a la larga en este planeta donde estamos si no cuidamos el clima, la vida submarina, los ecosistemas terrestres? ¿Cómo voy a educar si hablo de igualdad de género, de educación de calidad, de reducir desigualdades, si no busco un entorno de paz, justicia entre las instituciones, ¿no? El trabajar por la legitimidad también de instituciones sólidas y comprometidas. ¿Cómo voy a hacer estas alianzas para poder llevar recursos educativos, una educación de calidad, si no trabajo en conjunto con gobiernos, instituciones privadas, con la propia sociedad, si no los formamos, si no contribuimos a todo? Pues obviamente datos de la UNESCO que ustedes ya conocen. Estamos hablando de que de 250 millones de niños, obviamente muchos jóvenes se han quedado sin escolarizar, ¿no? A nivel global. Sigue siendo todo un reto, ¿no? 122 millones de niñas y 128 millones de niños. También es cierto que todavía las mujeres siguen representando casi 2/3, ¿no? De los millones de adultos que carecen de conocimientos básicos de lectura y escritura. Por eso nosotros a lo mejor estamos en el sistema universitario, pero que no se nos olvide la base, desde dónde viene y dónde hay que incidir y por qué es responsabilidad de todos. Obviamente todo lo que es la pobreza, el aislamiento geográfico, la pertenencia a minorías, la discapacidad, matrimonios, embarazos, violencia de género, cantidad, la parte de actitudes
tradicionales, usos y costumbres también, pues algunos, y no quiere decir que haya cosas que estén mal, simplemente todos estos temas se vuelven obstáculos también para que las mujeres, ¿no? O los niños crezcan y ejerzan su derecho a educarse, a complementarse con la educación y a beneficiarse de ella. Por eso es que hoy por hoy es una prioridad mundial, no solo para la UNESCO, sino para todos, o debe serlo para todos. Obviamente tenemos que tener ese enfoque que garantice que no solo las niñas y los niños, también las mujeres, los hombres, todos tengan acceso a la educación. El poder transformar la educación también para crear este mundo más justo, ¿no? Buscar este potencial, liberar este potencial, ¿no? En toda la diversidad también para erradicar normas, actitudes y prácticas sociales de género que han impedido y que siguen impidiendo hoy por hoy que muchas mujeres o niños accedan a la educación. También hay hombres golpeados, también hay hombres victimizados, o sea, pero hay que trabajar por todos para tener esta educación justa, igualitaria y sociedades inclusivas. También tenemos nosotros, educando a la gente, podemos salvar vidas, estimulando esta parte de replicar, de multiplicar, que se reduzca, educando, se reduce la pobreza, la mortalidad, el matrimonio precoz. Obviamente, por eso se habla mucho del tema STEM, porque enseñando la parte de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, tú puedes hacer frente a que las niñas o mujeres se encuentren mejor representadas, mejor formadas en estas disciplinas, y esto tiene un impacto en el mercado laboral y hoy por hoy en lo que requieren los países en cuestión de formación. Obviamente hay que frenar, y esto viene, insisto, desde la casa, desde las instituciones educativas, frenar estos prejuicios, estereotipos, normas sociales y expectativas que influyen mucho en la calidad de la educación y que a veces nos desvían. El estar siempre atrás de esquemas, obviamente, de que te veas bien, que tienes que comer esto, sí, hay que comer sano, por supuesto, pero no por un estándar de belleza, sino de salud. Hay que promover que la mujer, no importa si quiere una ingeniería, que estamos abiertos, y todo sin querer a veces hasta el lenguaje que utilizamos, que no tiene que ver tampoco si usas una X, una O, son las prácticas, los hechos, cómo estereotipa uno las cosas, cómo me voy a ayudar yo a quitarme todos esos frenos de, es que si no me ven guapa, entonces no me caso. ¿Cómo quitamos el freno? Y no quiere decir, la mujer tiene un rol maravilloso que es poder tener hijos también, o esta capacidad física de poder tener hijos, que tampoco está uno en contra o debe estar en contra de ello. Que veamos más bien todos cómo poner las plataformas para que la gente se desarrolle feliz, estudie y promovamos disciplinas que realmente aportan a nuestra sociedad y no temas de moda. Hay que seguir trabajando en ello. Obviamente todavía sigue siendo la brecha fuerte en ingeniería y TIC. ¿Por qué? Porque solamente a nivel global el 25% de estos estudiantes, ¿no? También 2/3 de los países son los que disponen de datos. Entonces, las mujeres siguen siendo todavía pues un porcentaje muy bajo, aunque hay que hacer este tipo de estrategias para poder impulsar. Y como insisto, viene de todos, viene desde la formación que podamos dar desde las instituciones a padres de familia, a jóvenes, a niños, a adultos mayores, en fin. Obviamente hay que buscar impartir y difundir toda la parte de STEM para que haya una mejor participación. ¿Cuáles son también retos que tenemos, como los comentaba? La parte social y cultural, que como les decía, pues es sumamente importante, ¿no? Garantizar que desde el inicio de la formación se haya esta cultura o se fortalezca esta cultura del respeto, la dignidad humana, que nos ayude a modificar estas prácticas o estos estereotipos, perdón, la transformación de las metodologías de enseñanza y aprendizaje, y que no andemos haciendo pininos. Tenemos que aprender qué sí sirve, qué no sirve, y no queramos también ser tan innovadores que a veces te das cuenta de errores. Hay que aprender de los errores, o sea, sí hay que ser innovadores, pero hay que aprender de los errores que ya se han cometido en el pasado. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? No a destruir
todo lo pasado es malo. Hay que ver cómo integramos lo bueno para ir mucho más rápido y no empezar de cero. Pero hay que replantearnos qué es lo que requieren los jóvenes y cómo están ellos aprendiendo. ¿Por qué? Porque se está haciendo esa brecha generacional entre los baby boomers, la generación X, versus parece que estamos en contra de los millennials, de los centennials. Hay que entenderlos, hay que ver cómo los incorporamos también al mercado laboral, qué es lo que no estamos haciendo bien, hay que replantearnos, hay que ver esta evaluación y análisis de las estrategias pedagógicas para romper también todos esos estereotipos, ¿no? A través de la parte de el lenguaje, la comunicación, las prácticas discriminatorias, quitarlos. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo mejoramos las metodologías de enseñanza-aprendizaje y la parte curricular, ¿no? Tanto dentro como fuera del aula. Y que se vea desde una estrategia general directiva de las instituciones, no solo educativas, sino también desde las empresas, cómo yo llevo a la práctica eso. Porque luego yo siempre les cuestiono, oye, a mí me enseñaste esto, pero en la práctica haces aquello, ¿cómo lo voy a llevar a cabo si no es algo que estemos día con día haciendo? Hay que implementar estas acciones y estrategias que permitan el acceso, la permanencia y la graduación en condiciones de igualdad, ¿no? Hay que luchar mucho todavía, aunque ya se han abierto mucho los espacios, países que son promotores de las mujeres, ¿no? Hay muchísimas instituciones, hay que apoyar, ¿no? En toda esta formación, el que se dé acceso a programas de educación, a que se abra este perfil de ingreso también en el mundo laboral. O sea, hay que seguir buscando, revisando, implementando, supervisando que en la práctica realmente se lleve a cabo estas políticas o estas acciones y estrategias para que no se quede nada más en lo bonito, en lo que se planteó a nivel alto o general y que no logró bajar a la práctica. Pues también puntos como creo que son clave. La I en la educación. Pues integrar las tecnologías siempre será una herramienta útil en lo que nos debatimos cuál, mejor, todo. Hay que integrarlas y no hay que tener miedo. ¿Por qué? Porque sin duda podemos llegar mucho, o sea, más allá de lo que se puede hacer de forma presencial. Potenciarlas, como dije, para mejorar resultados. La equidad de género, cerrar estas brechas, ¿no? En tema de ciencia, tecnología, ingeniería. Ese es un ejemplo, pero hay otros. La parte de la educación inclusiva, siempre, en todo lo que yo haga, ver si estoy realmente pensando en todos. En la persona que está ciega, en la persona que no puede salir de su casa, en la persona que a lo mejor es mayor y ya tiene otra forma de aprender, toda esa parte que no se nos olviden los adultos mayores. Estamos a veces tan metidos en el LGTBQZ que se nos olvidan los adultos mayores, que se nos olvidan los niños de zonas menos desarrolladas. Entonces, que todo eso hay que pensarlo y abrir nuestro panorama para incluir a todos. Las herramientas y recursos que la IA puede apoyar a estudiantes con discapacidades y necesidades especiales, es increíble cuánta gente se puede formar desde su casa y que ya, si tú no ves, si eres débil visual, pues cuántas cosas hay que te pueden ya ir leyendo, educando, formando, o sea, que tú también puedas sentirte útil y que puedes aportar igual en las prácticas laborales dentro de las empresas e instituciones. Muchas veces hablamos de, ay, sí, mi universidad muy inclusiva, ¿eh? Cualquiera, y porque estamos aquí con el ámbito universitario. Realmente, ¿quién tiene desde las instalaciones físicas hasta sus prácticas incorporados a gente con discapacidades? ¿No? Realmente, ¿cuánta gente? Y no por cubrir, como lo hicieron con la parte de mujer, por cuota. No, realmente lo sentimos y realmente lo tenemos inmerso o lo permeamos a la institución. Y bueno, obviamente seguir avanzando en estas propuestas de conexión entre los diversos ODS. Hay que utilizarla ya de manera ética y responsable para avanzar en estos objetivos. Entonces, si nosotros no tenemos también muy claro los valores, ¿no? O sea, y hay que seguirlos fomentando, como digo, en el día a día, pues cómo vamos a utilizar la IA de manera ética. Obviamente tenemos un gran potencial para contribuir a la equidad de géneros e inclusión si utilizamos la IA, la personalización del aprendizaje, que ya se los comenté anteriormente,
aparte al acceso a recursos educativos, obviamente pueden ser de alta calidad, porque mucha gente piensa que solo la IA son los lentes, ¿no? Acá, muy modernos. Y claro, no todo el mundo tiene o tenemos para comprar la mejor tecnología o la más cara, pero hay muchas herramientas. Entonces, hay que ver cómo las utilizamos y que nos ayude a potenciar mejor estas experiencias educativas y a cerrar estas brechas de rendimiento también. ¿Para qué? Para que si yo estoy detectando, a lo mejor yo tengo una forma de enseñar, en la parte de la metodología de la institución es otra, pero los niños aprenden de otra manera. Hay que ver cómo cerramos estas brechas para que todos tengan ese aprendizaje homogéneo de las habilidades que se requieren, pero que se ajuste a su estilo y ritmo de aprendizaje. Este acceso con la IA proporcione recursos, perdón, no, sí, ese ya le estaba, a gente con recursos limitados, ¿no? Que beneficie también a niñas, mujeres por regiones, donde a veces se ha visto con menos prioridad. Obviamente la detección de sesgos. Como yo digo, todos nos podemos equivocar y mientras también la IA va aprendiendo y también lo que nosotros le hayamos dicho o formado, pues puede haber sesgos, pero hay que irlos reduciendo y hay que apoyarnos en conjunto, ¿no? Los sistemas de IA pueden utilizar o analizar estos materiales, tanto educativos como de contratación en recursos humanos, como en la parte de políticas y normas, ¿no? Todo lo puede ir analizando la IA para identificar y corregir estos sesgos de género, porque así se escribieron antes, de alguna manera, y todavía siguen existiendo, para asegurar que los contenidos sean más inclusivos y más representativos. Obviamente con la IA puede haber mejor mentoría y apoyo también a través de los mentores o tutores virtuales. Mucha gente dice, ay, no me entiende, ay, no, claro, pero tiene que ir aprendiendo y seguramente a la larga sí va a poder cuidar mucho más todos estos sesgos y darte una mejor mentoría. Así que hay que apoyarnos, no hay que nada más descalificar por descalificar, para también atender a todos aquellos niños que a lo mejor o personas que les da miedo hablar también con alguna otra persona, que se sienten marginados o desatendidos en un esquema virtual tradicional, pues con la IA nos podemos apoyar. Fomentar la inclusión con herramientas de IA que te ayude a crear entornos de aprendizaje más inclusivo, que se valore, se respete las identidades de género a través de moderar discusiones, ¿no? Para evitar el acoso o la discriminación. Cuando detecta, nosotros al hablar también sin querer usamos tantos términos discriminativos o peyorativos que ni siquiera a veces los razonamos. Entonces, con la IA, claro que te puede ir diciendo, oye, cuidado con esto, cuidado con aquello. El promover también con la IA, el diseñar programas específicos para la participación de las mujeres en estos campos que ya hablamos de STEM y utilizar el análisis de datos mucho más rápido, ¿no? Para identificar estas barreras y crear unas estrategias de intervención mucho más efectiva. Obviamente con la IA, pues la recopilación de datos, el análisis, ¿no? De datos educativos para ir viendo patrones, ¿no? Cuando no está equitativo algo, la inequidad de género, sugerir políticas acorde a lo que se está analizando y algunas prácticas para que te ayude con los datos que tienes, pues analizarlos más rápidamente y poder trabajar en conjunto. Obviamente, como siempre digo, toda la implementación de herramientas, soluciones y todo lo que hagamos con la IA hay que tener un enfoque consciente para evitar este tema de sesgos, ¿no? Hay que reducirlos, hay que ver cómo trabajamos en conjunto. ¿Por qué? Porque también sigue habiendo sesgos en los algoritmos, pero porque tiene que ver con toda una historia detrás que nosotros mismos creamos y que las soluciones que se trabajen con IA realmente sean equitativas e inclusivas desde el inicio. Yo creo que es muy importante, como les decía también, el acceso a muchos recursos. Con las plataformas en línea, pues se puede trabajar mucho para la formación y que te pongan los mejores recursos. La traducción automática, hoy por hoy, ese limitante obstáculo de los idiomas, pues qué maravilla que ya se puede traducir en simultáneo, que ya puedes ir traduciendo documentos de manera mucho más rápida que antes. Todo esto con las herramientas basadas en IA te pueden ayudar a superar barreras lingüísticas, ¿no? En contenidos, hablar con diversas comunidades, que también otras comunidades que a lo mejor sus lenguas de origen no estaban traducidas o eran más difíciles de llegar
a otras comunidades o de que se perpetúen, pues con la IA ya se puede hacer. Lo que les decía, los asistentes virtuales, los chatbots y por supuesto la educación y capacidad a todos los niveles. ¿Para qué? Para que no tengamos ese miedo, sobre todo la parte docente, que no crea que se le va a sustituir por un robot. Simplemente hay que complementarnos para que a todos los niveles se nos esté capacitando y se nos desarrollen las habilidades digitales básicas, porque hay mucha gente que carece de ella. Como yo les digo, simplemente los adultos mayores. Qué padre que ya tengamos todos para hacer trámites en línea y desde tu teléfono, ¿no? Con el gobierno y todo, y sacas muy rápido ciertas cosas. Sí, pero ¿y los adultos mayores? Tienen que aprender y no saben ni traen ese chip como los centennials de saber hacer todo en línea. Pensemos e incluyamos a todo y formemos a la gente para que tenga estas competencias avanzadas. Por ejemplo, la parte del análisis predictivo también mediante lo que es la IA, cómo identificar en comunidades y grupos, ¿no? Con mayor riesgo, ayudar a gobiernos y organizaciones a diseñar estas intervenciones para estas tareas, ¿no? Optimizar la infraestructura, tanto de red, ¿no? Identificando las mejores ubicaciones para nuevas torres de comunicación, redes existentes, para que sea más estable el Internet, la parte de accesibilidad desde los dispositivos, que hoy por hoy era lo que les comentaba, pues ya te pueden leer, puedes ver si eres débil visual o si eres ciego, te puede estar leyendo. O sea, hay muchas herramientas como de reconocimiento de voz, ya hasta con las televisiones, el texto, para poder ir dictando si no tengo a lo mejor brazos o no tengo movilidad para escribir, los softwares de lectura, en fin. La parte de la IA también puede ayudar a la inclusión en la economía digital, ayudando a pequeñas y medianas empresas en áreas rurales. Te evitas a lo mejor cadenas intermediarias donde se abusaba mucho de los productores principales o de los artesanos, por ejemplo, y cómo tú puedes llevar tu producción a mercados globales, optimizando operaciones, mejorando tus estrategias de marketing. No todos tenemos acceso a lo mejor a un diseñador, en fin, o sea, con la parte también del uso de redes sociales, de la comunicación en general. Y obviamente la parte de seguridad y privacidad, que no hay que olvidarnos hoy por hoy, mejorar la seguridad y la privacidad también de nuestros datos, de la parte online, ¿no? Buscar en conjunto cómo protegernos de ciberataques y fraudes, que es uno de los riesgos más fuertes a nivel global hoy por hoy, también la usurpación de identidad, y hay que generar confianza en el uso de las tecnologías digitales. Obviamente yo siempre digo, como les comenté, todo requiere de la colaboración entre gobiernos, empresas tecnológicas, en la parte de la sociedad y trabajar para asegurar que todas las iniciativas de inteligencia artificial y de tecnología realmente beneficien a todas las partes interesadas. Yo hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario por ahí o algo que quieran comentar. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, ahí tenemos sus datos de contacto por si quisieran tomar nota de cómo localizar a la doctora Julieta Palma. Gracias. Bueno, quiero hacer algún comentario de carácter general a todo lo que expusiste porque soltaste muchas ideas Son y demasiadas, lo entonces, sé. sí, un poquito para recopilar o recuperar, muchas de las cosas que que señalaste y luego pasar a una sesión como más de diálogo, tipo preguntas que ya sea que hayamos recibido por las herramientas por las que estamos saliendo, porque estamos saliendo tanto por YouTube como por Facebook en este momento, según me están informando. Bueno, toda tu exposición versa alrededor de desafíos y oportunidades. Hablas de la importancia de la educación y de impulsar a las mujeres en diversas áreas de formación, en todas las áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias llamadas duras, es decir, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la ciencia en sí misma, conocidos como STEMs.
Nos señalaste también la importancia de la equidad de género y la inclusión a nivel social, es decir, desde la familia, la escuela, el trabajo, etcétera, y que no se trata de competir, sino de complementarse entre todos. Es decir, ni todo para las mujeres, ni tampoco todo un mundo masculino, sino que hagamos un esfuerzo importante de darle su lugar a cada quien, porque tenemos habilidades y competencias diferenciadas que nos ayudan a ser mejores personas y que nos ayuda a también al desarrollo social en general, ¿no? Científico, social, político, etcétera, ¿no? Señalas también, o señalaste también la necesidad o la importancia de aprovechar las posibilidades que ofrece la IA en la educación y para ello hay que estar abiertos al cambio. Esto me pareció súper clave y hay que seguir aprendiendo. O sea, no puedes satanizar una herramienta si no la conoces, si no la has utilizado, solo por decires, ¿no? Por comentarios de carácter general, si no has no que te la hayas apropiado, porque eso ya requiere otro proceso, pero sin conocerla, sin ver cómo funciona y entonces ver sus bondades, encontrar también sus limitaciones o los riesgos que esto implica y en función de eso, pues ya decidir si hacemos uso de ellas o no, si nos las apropiamos o no, pero por lo menos saber que existen y buscar la mejor manera de poder aprovecharlos. En ese sentido, señala que la tecnología es una herramienta que no va a sustituir la labor docente, es un asistente que ayuda a hacer su labor. ¿Cómo? ¿No? Se trata de simplificar el proceso para que los propios docentes puedan dedicar su tiempo, no solamente estar revisando tareas o estar orientando a algunos de sus estudiantes, sino que pueda generar nuevos contenidos, otras formas de enseñar, nuevos modelos y metodologías, porque tiene ya un poco más de flexibilidad y de tiempo para poder hacerlo, si cuenta con el apoyo de estas herramientas, ¿no? Mm. En realidad, como bien señalas, perdón, en los 17 ODS se encuentra de manera, en los 17, se encuentran de manera transversal los temas de igualdad, la mujer, la justicia y la importancia de las alianzas para una educación de calidad. Esto me parece súper clave. Es cierto que hay una específica que tiene que ver con la mujer y otra específica que tiene que ver con la educación, pero todas sin excepción, los ODS están relacionados y están vinculados, porque pues, tenemos un objetivo común, ¿no? A través de distintas áreas del conocimiento o distintas áreas de atención que abordan estos objetivos. Nos señalaste los puntos clave desde la inteligencia artificial para apoyar a la educación y el trabajo, cómo la inteligencia artificial puede jugar un papel crucial en la reducción de la brecha digital. En fin, por solo citar algunas de las gran cantidad de cosas que nos señalas que me parece importante, que bueno, pues que de manera general yo tomé notas como para de alguna manera redondear tu intervención y recuperar de parte de las ideas importantes. ¿Te parece Gracias. si comenzamos este diálogo Sí, con algunas preguntas? claro. Bueno, dice, a ver, tú nos hablaste del ODS 4, o sea, el que tiene que ver con educación de calidad, el 5 que tiene que ver indiscutible con igualdad de género, el 10 que habla de la reducción de las desigualdades principalmente, aunque, como ya habíamos señalado, están por todos lados, ¿no? Desde tu experiencia, ¿qué hace falta para alcanzar o acercarnos aún más a estos objetivos de desarrollo sostenible? Pues yo en la parte, sobre todo, a ver, de la educación, a mí hay un tema que me preocupa, que se está masificando tanto y a lo mejor se utiliza el tema de la educación hasta como pretexto, ¿no? Y se vuelve a lo mejor el negocio del conocimiento. Bueno, no a lo mejor, se vuelve el negocio del conocimiento. Entonces, cuidemos desde entrada, desde nuestras diversas instancias, la calidad en la educación. ¿Realmente es pertinente la institución que estamos levantando? ¿Realmente es pertinente el, las carreras o la formación que estoy dando? Por eso yo hablo mucho a veces de los discursos de moda. Y esto hablo de todas las universidades, ¿eh? Porque las públicas.
que siempre pues se sataniza más a las privadas o lo que sea, pero hasta las públicas de repente se van con la finta de sacar una carrera de moda. Claro, las públicas, como si están a lo mejor más revisadas por el Estado, tienen que tener carreras muy acorde a lo que requieren las regiones y demás. Sin embargo, ¿no? Es muy importante analizar, por ejemplo, qué se está ofreciendo por las instituciones educativas o formadoras, no necesariamente las universidades, y cuál es la pertinencia acorde a lo que requieren nuestras sociedades. ¿Por qué? Porque hay muchas que requieren, y esto nos pasó incluso en México, pero pasa en muchos países. Muchas requieren gente técnica y de pronto se olvidó la parte técnica, ¿no? Se dejó de lado, por ejemplo, muchos requieren las ingenierías. Nosotros aquí, me encanta el estado de Querétaro o todo lo que es el Bajío, porque ahí están, le están apostando fuertemente a la parte automotriz, aeronáutica, ¿no? Antier comentaba otro colega, en la parte de Baja California también hay que impulsar eso, pero realmente hacemos un análisis o las instituciones educativas sacamos por sacar cosas que a lo mejor no tienen la pertinencia y sobre todo la calidad, porque hay que siempre analizar qué es lo que yo estoy, así como los padres, qué hijo estás formando y qué hijo estás dejando a la sociedad, ¿no? También las instituciones educativas. ¿Qué estudiante desde kinder, primaria, secundaria, o sea, toda media superior y superior estoy egresando? ¿Realmente cuenta con un perfil de egreso que decimos y que requiere la sociedad y el mercado laboral? ¿Realmente es competitivo? ¿O solo por decir, yo ya estoy sacando, graduando, haciendo, y como digo, desde niños? Y a lo mejor es triste ver que hay gente que no sabe ni sumar estando en la universidad, ¿no? O sea, le cuesta trabajo, no tiene las habilidades básicas. Acuérdense, el promedio más o menos que tienen en nuestros países varía, pero el promedio de educación de cuánto es. Entonces, o cuál es. Entonces, la parte de educación de calidad me parece fundamental que veamos y analicemos todo en contexto, que veamos realmente si tu institución es pertinente, cómo estás, qué estás aportando, ¿no? Obviamente hay que hacer un match ahí, una fusión y un engranaje con el mercado laboral, con la parte de empleabilidad, qué es lo que se está requiriendo. Entonces, creo que ahí nos hace falta muchísimo a muchas instituciones, a los propios gobiernos, para poder trabajar. Y esto tiene que ver específicamente, por ejemplo, con ese objetivo, que como digo, pues es transversal, ¿no? Hacia lo demás. O sea, si ni siquiera podemos ofrecer una calidad educativa básica que realmente saque a los egresados con habilidades que se requieren en el mercado laboral, pues mucho menos a lo mejor nos fijamos en la parte de sostenibilidad, ¿no? De lo que estamos, por ejemplo, enseñando. Entonces es importante que haya estas estrategias de revisión de educación de calidad y pertinencia. Igual, creo que las políticas educativas ya se han trabajado mucho en la parte de desigualdad, reducción de desigualdades, en la parte de equidad de género, pero sigue faltando mucho porque creo que estamos todavía en una parte como muy hacia las afueras, ¿no? Si fuera un círculo, una esfera, estamos como hacia las afueras, todavía no logramos incidir. Por eso yo digo que hace falta mucha supervisión, no solo del Estado, sino de las propias direcciones estratégicas, de los propios consejos administrativos, realmente qué tanto aplicamos hoy por hoy, y no es queja, o sea, yo agradezco el impulso que a mí me han dado, yo como mujer he tenido como las dos partes, o sea, el impulso en el mercado laboral o el impulso también por muchos hombres, incluso a veces y tristemente más que las mujeres, pero creo que todavía hace falta una supervisión de hasta dónde realmente bajamos a ver y nos fijamos. ¿Cuántos consejos de dirección realmente son equitativos? Bueno, o sea, en equidad de género. Y no por cuota, ¿no? ¿Cuántas rectoras hay? Analicemos la parte pública, la parte privada. Las empresas están abriendo mucho más, pero hace falta todavía revisar eso. ¿Cuántas, pues, vicerrectoras? ¿Cuántas directivas de grandes empresas? Ahora, sí las hay, yo no digo que no, pero todavía hay esquemas muy rígidos donde enseñamos
¿no? Dentro de las propias universidades, por ejemplo, privadas, enseñamos que se están abriendo mucho más, pero o de los consejos de gobierno de las públicas, ¿cuántas realmente? O sea, tú dices, tengo estas estrategias para reducir la brecha, ¿no? En la inclusión. ¿Realmente en tus consejos tienes a personas discapacitadas? O sea, a lo mejor físicamente, ¿eh? O sea, pero realmente, yo es lo que les digo, hasta en la parte de infraestructura, todos tenemos las rampas adecuadas, todos tenemos forma de llegar a la universidad. En la parte online, todos estamos trabajando realmente en reducir esos sesgos, todos en la parte de las empresas, en recursos humanos, la otra vez lo platicábamos en un evento. Oye, tú tienes unas políticas y no te das cuenta que quien está haciendo la contratación tiene unos estereotipos y unos sesgos, pero a lo mejor no hay esa vigilancia correcta. Creo que nos hace falta mucho trabajar en eso. Entonces, ahí la IA puede ayudarnos como y obviamente, pues falta mucha capacitación a todos los niveles, porque hoy por hoy lo que yo sigo escuchando, incluso en las grandes empresas, muchos es el miedo al uso de la IA. Entonces, ¿cómo voy a lograr llegar a los ODS de aquí al 2030 si no tengo también como, digo, y ahí, aunque se oiga raro, tienes que tener como tu business plan, ¿no? Y tu ruta crítica y tus acciones y tus estrategias, que no se queden nada más en el papel, porque creo que todavía estamos como en esa parte. Entonces, creo que pues por ahí debemos de seguir trabajando y sobre todo los que somos responsables de instituciones, supervisando, permeando, ¿no? Y llevando a la práctica día con día, tratar de hacerlo consciente, de estar, oye, estoy haciendo bien esto, no estoy discriminando aquí. Nos falta mucho. Por eso digo, bueno, esta es una como sugerencia. Muy bien, y además cuando hablamos del 2030 se oye lejos, pero en realidad No, está a la está vuelta de la encima. esquina. Cuando voltemos la cara ya se alcanzó la fecha y hay que ver si se lograron los objetivos o hasta dónde o en qué Ok. áreas sí se logró avanzar de en mayor medida. Y también una cosa bien importante que es verdad, por nuestra área de trabajo principal, tiene que ver mucho el ODS 4 que está vinculado con la educación de calidad, pues es cierto que no siempre permea la información, ¿no? Em, ni de abajo hacia arriba, ni de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve generar políticas, estrategias, propuestas, modelos educativos, un contexto muy generalizado y muy interesante, si no existen los mecanismos para que pasen a las instancias que son responsables de la operación, ¿no? Para que realmente se cambie el chip, para que realmente participamos en una generación de cambios en lo que es el proceso educativo, siempre teniendo en cuenta pues un equilibrio, ¿no? Como decías, no estamos hablando de cuotas, ¿no? De que el 50% son hombres y el 50% son mujeres o el 60-40 o qué sé yo, sino más bien hablar de que esté la persona indicada con la mejor formación, la más sólida, la que pueda aportar realmente en el lugar que tenga que estar, ¿no? Y creo que eso también ayuda a este equilibrio y a esta equidad, porque bien decías en tu intervención inicial de la exposición general del tema, no estamos compitiendo, estamos sumando esfuerzos, ¿no? Bueno, avanzamos. Aquí hay otra pregunta. Dice, la IA está siendo integrada rápidamente en diversos sectores, como son el productivo, el educativo, el laboral. ¿De qué manera se podría transformar los currículums para promover el uso de la tecnología desde una perspectiva de equidad de género e inclusión? O sea, hay que tener en cuenta que las mujeres somos menos propensas a seguir estudios de TIC, ¿no? Y luego, además, algunas veces, hablando de esto de la incorporación de las tecnologías por la incorporación misma, sin un análisis pedagógico, sin una estructura didáctica, sin saber para qué los vamos a utilizar y cómo los vamos a utilizar, también nos genera otro tipo de brechas y otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos en el currículum, en estas propuestas académicas, tener algún tipo de incidencia? ¿Cuáles serían como tus reflexiones o tus sugerencias? Ay, pues mira, es que nos tenemos que ir un poquito más hacia atrás. Yo creo que de entrada, cada cuándo revisamos la currícula, ¿no? O sea, En promedio cada 10 años. exacto, y en promedio, pero está demostrado que hay programas que están de ciertas carreras o sea, sin revisar desde los años 70, 80. Pues como, o sea,
empezando por ahí, ya deja incluso toda la parte de la tecnología, eso es que simplemente la propia disciplina o el currículum que tenemos que revisar está desactualizado y no corresponde, ¿no? A lo que, a las habilidades y demandas y todo lo que requiere esta era en general. O sea, hablando incluso del conocimiento puro y duro, y sea la disciplina que sea, ¿no? Porque si a lo mejor yo estoy enseñando leyes, ¿qué ha pasado, no? Leyes que ya están desactualizadas, o sea, pues sí, temáticas que no son las que hoy por hoy están en tendencia y que se han visto que sean pertinentes, pues ¿cómo voy a hablar de todavía más cosas? O sea, es como, realmente tendremos que meternos, como digo, al meollo del asunto, a irte, o sea, remangarte y meterte a la profundidad de toda desde la normativa de las instituciones, la currícula, ¿no? Toda la parte de la capacitación, si yo no la analizo y la cambio rápidamente y la estoy evaluando constantemente, pues, ¿cómo vamos a meter más cosas? E igual lo mismo, o sea, para mí es triste, qué bueno que hubo un programas, o sea, que hubo programas donde se ponían computadoras, aulas de cómputo para las instituciones, porque hay gente que no tiene acceso todavía a un dispositivo, ¿no? Se han hecho esfuerzos, pero ¿qué ha pasado? Creo que siguen sin estar integradas. O sea, tienes ahí a lo mejor una sala de cómputo y pues a lo mucho la gente pues sabe mandar un mail, ¿no? O adjuntar un archivo o algo así, pero realmente eso pues no es integrarlo a la educación, ¿no? O sea, entonces, si desde la parte teórica no hemos cambiado a lo mejor currículum, ¿cómo vamos a integrar realmente la parte tecnológica o cómo les vamos a enseñar? Ahora, creo, los modelos tienen que ser muy híbridos y me refiero como a, en todo sentido. ¿Para qué? Para que no tenga que ver si lo haces desde tu casa, si vas a una parte presencial, incluso puedes optimizar recursos, pero tiene que ver igual desde el chip de cómo estás conceptualizando el modelo educativo. ¿Por qué? Porque muchos ahorita, después de la pandemia, o sea, antes tenían pavor a, a la tecnología. Bueno, ya vieron que se puede usar, ¿no? O sea, ya hasta el profe, a lo mejor que más le costaba trabajo, sabe que puede hacer utilizar una herramienta. Ahora, ¿qué pasa? Si tampoco reflexionamos, no quiere decir que, o sea, que fue pedagógico o didáctico tener a un niño de kinder 6 horas pegado a la computadora, ¿no? A una pantalla, pues no es pedagógico. O sea, entonces, todo eso realmente lo hemos analizado. Ahora, muchas instituciones, ¿qué hicieron? Regresaron completamente a lo presencial sin incluir en sus estrategias pedagógicas, en la currícula, cambios que ya vimos con la pandemia. Entonces, si no aprendemos otra vez, o sea, ¿qué hicieron? Descartar la tecnología, ¿no? Que es una herramienta, y regresar al 100% presencial. Y peor aún, a lo mejor a modelos de, o sea, de apréndete los conceptos, no analices, ¿no? O sea, muy conductistas, muy pasados, pues ¿cómo vamos a avanzar? O sea, si no hacemos esas reflexiones y las aplicamos, ¿no? Entonces yo digo, claro, en la medida que a lo mejor ya nos comió el tiempo, pero hay que ir haciendo sobre la marcha, sobre la práctica, estas integraciones. Tus modelos presenciales deberían de tener incorporada la tecnología en todo, y no a través de, o sea, no por el miedo, simplemente todo el mundo dice, no, que no entren con teléfonos. Mira, ya el teléfono, todo el mundo hasta busca las cosas. Hay que enseñarles cómo buscar, hay que enseñarles al razonamiento crítico, ¿no? A que tengan como, todo el mundo ahorita dice, el miedo al chat GPT. ¿Por qué miedo? Es un excelente asistente, pero es un asistente. No me va a mí ayudar a pensar, me puede ayudar a darme ideas, así como las platicamos tú y yo, oye, ahorita, debatiendo, oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? ¿No? Te puede dar ideas, te puede ayudar a mejorar una presentación, te puede ayudar a mil cosas, pero no te está sustituyendo. Si tú crees que te va a sustituir, entonces no te sientes seguro de todo lo que has aprendido y de la experiencia que tienes. Por mucha experiencia que tenga el chat GPT, Patti, tú que tienes tanta experiencia en investigación y en artículos y libros y has vivido, esa parte no te la va a sustituir el chat GPT. Incluso si ustedes, o sea, se meten a ver,
y preguntan cosas, sale erróneo todavía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues integrar de alguna manera híbrido todo. Ahora, yo lo que digo, de toda la parte, hemos analizado, siquiera tenemos datos dentro de las instituciones de cuánta gente estás impactando con capacidades diferentes o discapacitada. Si tú realmente hicieras programas donde los vas a incluir, créeme que tendríamos mucho más impacto en la educación. Pero pues, y yo creo que de todo, o sea, instituciones públicas y privadas, no hemos volteado a ver, simplemente tú te topas en la oficina con alguien que va en silla de ruedas, como empresario, tú tienes claridad, o sea, suena bien bonito lo de la inclusión, tú contratarías a chicos con síndrome de Down, ¿no? Yo creo que por naturaleza hay gente que dice, bueno, no, a chicos autistas. Nos falta mucho realmente ver en toda la parte de educación, que es donde hay que formar y es lo que nos compete mucho a nosotras, realmente cómo hacer híbrido, cómo hago yo una modificación en un currículum de ingeniería para ser realmente inclusivo, Ok. ¿no? Y regresando un poquito a- al contenido de tu presentación, ¿consideras que para tener más mujeres liderando en el campo del desarrollo de la IA y de las tecnologías en general, es necesario reforzar la formación en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, o sea, el STEM? Porque ¿cómo se relaciona con los campos laborales de las mujeres? Esto pienso que es que pueden, ya me voy a adelantar un poco a la respuesta, no hay una respuesta definitiva de cómo cambiar los trabajos de las mujeres por la automatización impulsada por la IA. Sin embargo, hay que brindar oportunidades para desarrollar habilidades digitales para que puedan y para que podamos realizar un trabajo más calificado, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver la formación, no solamente son el que yo sepa manejar una computadora y que explotar todas sus potencialidades o un teléfono que cada vez me ofrece muchas más herramientas, sino qué uso se le va a dar, con qué propósito se le va a dar, qué pasa con la brecha del empleo y el manejo de las tecnologías, en fin, ¿qué quisieras Mira, yo comentarnos creo al que respecto? ahí, o sea, yo creo que yo, si tuviera que hacer un cambio, desde los niños, o sea, y además otra cosa, ¿eh? Estamos hablando aquí mucho de STEM, pero que no se nos olvide la parte humanista también, en todo, en todo. O sea, yo de entrada, a mí me encanta la tecnología, pero yo no soy ni ingeniera, ni he estado formada como tal en las áreas de STEM. Sin embargo, me vuelvo una promotora de ello. ¿Por qué? Porque en todas las áreas tú tienes que desarrollar, y lo que tú dices, la parte de empleabilidad, hoy por hoy tú tienes que tener desarrolladas tus habilidades digitales. Pero yo lo diría igual que tus habilidades comunicativas, ¿eh? Porque la gente dice, ay, no, escribir no se me da, hablar en público. Oye, pues hoy por hoy son un montón de habilidades las que requieres para estar en un mercado laboral. Porque así sea comunicación escrita, tienes que saber cómo plantear tus ideas, que son temas básicos de formación. Pues lo mismo yo diría que las habilidades digitales, ¿no? Desde niños, pues enseñarles a explotar mejor tu teléfono, ¿no? A cómo integrar, no importa la disciplina en la que después te vayas a mover, no importa si eres danzante contemporáneo, si estudiaste bellas artes, hoy por hoy. También las artes se pueden impulsar, mejorar, promover con toda la parte de IA y que tú también, o sea, no está peleado humanidades con tecnología o con la parte de STEM. Por eso digo, la parte de STEAM está súper bien porque le incluyes el A. Pero, ¿qué falta? Que desde niños tú no, tú rompas como esa brecha o ese sesgo de decir, ay, las matemáticas son terribles, ay, no, porque ya empiezas. Y eso ha acabado mucho con la idea de que no lo puedes hacer o de que no es bueno. O sea, bueno, ha impulsado mucho esas malas o esos mitos. Las mujeres, hoy por hoy, o sea, ¿cuántas mujeres? Y eso hace falta también, yo haría una campaña muy fuerte, constante, ¿no? De la importancia y las habilidades que también como mujeres tienes para desarrollarte en áreas como la ingeniería. La otra vez yo fui a la planta de Bombardier en Querétaro. ¡Qué impresión!
porque ves muy divididos a veces a hombres y mujeres. Y eso no quiere decir que esté mal, porque cada uno tiene habilidades diferentes también. Todos eran obviamente ingenieros, expertos, o sea, pero veías un área de mujeres que yo se me salían las lágrimas de la emoción. ¿Por qué? Porque son las que ves que ponen los conectores y las líneas, o sea, los cablecitos más sencillos, más delicados. ¿Por qué? Porque tienen esas habilidades las mujeres para tener a lo mejor mucho más detalle y cuidado en el armado de ciertas piezas. Y a los hombres los ves en otro tipo, en las salas, o sea, eso era un trabajo realmente colaborativo y aprendiendo toda en esta parte de ingeniería de matemáticas. O sea, ahí ves como que físicamente, ¿qué es lo que pasa? Que no lo vemos y que entonces estamos llenos de mitos y que hay que hacer estas campañas de que las mejores empresas también más productivas, efectivas, sostenibles, tienen muchas mujeres en cargos altos, pero en todas las capas también de la organización. Entonces, todo eso hace falta. Si tú desde niños ves que tu mamá es una ingeniera reconocida, o sea, no importa que no sea reconocida con miles de premios, pero que se desenvuelve, que lo hacemos con naturalidad. Por supuesto que tú desde niño vas a identificar todo, y perdón que use la palabra, pero como normal, no como anormal. Entonces, también yo estoy, o sea, se han dividido a veces tanto las disciplinas que no fomentamos, o sea, yo creo que todos en toda la parte media superior debemos de llevar buena física, buena química, buena, o sea, tengo colegas que de repente me dicen, pero ¿para qué sirve la química? Pero ¿por qué la física? Si tú no tienes ni siquiera en tu chip en la cabeza que todo es complementario, la gente que erróneamente se mete a comunicación, a ciencias de la comunicación que yo estudié, porque no van a usar matemáticas, pues nunca vas a ser un cineasta famoso, ni vas a entender de iluminación, ni vas a entender de fotografía. Entonces, eso nos hace falta mucho trabajarlo para impulsar y para ver todo como si fuera normal, ¿no? Porque parece que lo vemos como anormal. Entonces, creo que por ahí, pues, o sea, es la constante capacitación, la constante difusión, el estar promoviendo que, por ejemplo, me pidieron la otra vez en los tecnológicos y se los agradezco mucho, oye, tráenos a mujeres líderes en ingeniería, en ciberseguridad, ¿no? Porque las chicas necesitan conocer referentes, ¿no? Verlo. ¿Qué es lo que promueven los medios de comunicación? Desgraciadamente, todo lo contrario, ¿no? Que seas un estereotipo a lo mejor de la Barbie. Pues no. Entonces, todo eso debemos de trabajarlo mucho en todas las instancias para desarrollar programas que te estén fomentando, ¿no? A todos los niveles. Tú, si eres pedagoga, ¿cómo vas a incursionar a tener tu programa de habilidades digitales? ¿Cómo va la pedagogía y que lo entiendas relacionada? ¿Cómo va la filosofía con las matemáticas relacionada? En fin, digo, ya el tiempo nos apremia, pero Sí. Tengo una pregunta de Face. Dice, déjame la acerco. Dice, son muchos planteamientos. ¿Cuáles serían los elementos relevantes? Es decir, ¿con qué debemos quedar como idea esencial? Eh, Hacen referencia a que efectivamente se han abordado muchísimos temas, según pues entiendo. lo que decíamos, el cambio, no tener miedo al cambio, no tener miedo a la tecnología, no tener miedo a yo hablar y levantar la voz en mis instituciones, a decir, oye, ¿y por qué no integramos esto? Cantidad, yo creo que aquí, sobre todo mi querida Pati y yo, nos hemos encontrado con muchos no en la vida. Sin embargo, hay que siempre digo, hay que ver el cómo sí y saber darle la vuelta a las cosas y luchar, 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 la perseverancia, o sea, y que todo, fíjense, tiene que ver mucho con valores, ¿no? Y el que no nos, así como a las niñas que han logrado eh, nuestra mexicana que estuvo en la NASA y que fue al espacio, desde niña se fijó un objetivo y claro, los papás también la apoyaron y la impulsaron, pero a Katia no la frenaron, o sea, no se frenó. Y entonces, todos, desde nuestro, así seamos, y no lo digo con discriminación, así mi trabajo sea limpiar en una institución, yo tengo que ver qué enseño a los demás, cómo aprendo, cómo integro, ¿no? Cómo me hay que ver cómo nos ampliamos de visión, pero pues hay que estar constantemente reflexionando y cuestionándonos y no tengamos miedo de cuestionar ni a un alto directivo o a quien sea. Hay que
promover toda esa parte, porque pues si desde ahí no lo hacemos, mucho menos vamos a lograr tener la visión para integrar otras cosas. Digo, yo eso es el cambio y no tener miedo a las cosas, ni a que me sustituyan. ¿Por qué? Entonces me formo para aprender otras cosas y volverme insustituible cuando esto ya deje de ser lo que yo sabía, también hay que aprender a desaprenderlo y aprender algo nuevo. Por eso digo el cambio es la única constante y no tener miedo. Ok, una cosa, estamos encima del tiempo, ya lo has mencionado un par de Tú ocasiones, también, Pati, si quieres pero decir algo y aportar sin no, problema. no, pero no quiero dejar de señalar esto que me pareció como interesante. Haciendo búsquedas de información para preparar tu presentación, nos encontramos con un ejemplo de Amazon que me gustaría, compartirlo. Dice, un ejemplo de sesgo de género en empresas es lo que ocurrió en Amazon cuando intentaron utilizar un sistema de IA para reclutar a nuevo personal que se alimentaba con los datos de los trabajadores de los últimos 10 años. Como en ese periodo la mayoría de los puestos técnicos eran ocupados por hombres, el algoritmo empezó a descartar a las mujeres porque no coincidían con los datos con los que se había programado el sistema, por obvias razones. Este proyecto no continuó. ¿Qué opinas al respecto? Esto está muy vinculado con la investigación y lo que nos estaba señalando sobre los algoritmos. Sí, porque ya ven que, pero vean, porque, y todo el mundo le echa la culpa, no, la IA, ¿no? Seguramente se equivocó. ¿Quiénes somos los que creamos las cosas? ¿Y cuál fue a lo mejor ahí el error? Que no era el proyecto en sí, yo creo que es muy bueno y puede ayudar. Lo que pasa es que si tomas como referencia y le enseñas, o sea, la IA jala lo que tenían como políticas también, o porque quieran o no, hasta el perfil, o sea, pues antes te ponían, ¿qué prefieres, hombre o mujer? ¿No? Si tú jalas todos esos datos, es obvio que va a empezar a tener sesgos. ¿Por qué? Porque era lo que tú tenías contemplado hace 10 años o más tiempo. Entonces, si tú también, yo por eso voy a la supervisión. Y esa es otra parte importante de con qué nos quedamos. Supervisar, no confiarte. ¿Por qué? Porque nuestra labor tiene siempre que estar revisando. Oye, desde el inicio han de haber hecho, no, pues ya la IA lo hace solito y entonces, ¿no? Hay que estar viendo qué le diste, qué es lo que está jalando, cómo está, qué es lo que están haciendo en estas prácticas, por qué otra vez cuestionaron. A lo mejor no, agarraron los currículum, dijeron las 20 mejores personas, yo qué sé, y hasta después ya dijeron, algo está raro, ¿no? Entonces, todo eso, si no hay quien esté operando y sugiriendo un programa como estos, o sea, este proyecto, por ejemplo, que fue en Amazon, que si no lo supervisó, pues muy mal hecho, porque se confió a que lo hiciera todo, ¿no? El programa de IA. Es obvio que el algoritmo todavía no aprendía a hacer esa discriminación, porque tú tampoco estuviste revisando, o sea, y claro que lo puede hacer de perfecta manera para reducir brechas de género y de inclusión. Entonces, pero hay que estar monitoreando para ver qué es lo que le estás dando y qué es lo que está jalando. Entonces, si tú tienes o sea, 50 años y más años de sesgos, de discriminación y todo, pues no esperes que también la IA lo está haciendo mucho más rápido que uno, pero pues hay que estar verificando. Ahora, hoy por hoy, por ejemplo, algo triste es que creo que se desilusionaron ya con el proyecto y se murió. ¿No? Pero yo creo que no hay que dejar ese proyecto ya perdido y muerto, sino hay que ver cómo lo transformas para que se haga adecuadamente. Y también, a lo mejor, tú le das un pool de currículum que, pues a lo mejor de entrada, si es gente también de qué edad, ¿no? Estaban más desarrollados hombres que mujeres en esas áreas de ingeniería, de matemáticas, yo qué sé, no sabemos los currículums en sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cuántos fueron? A lo mejor sí hizo una discriminación buena, que se supone que no por el algoritmo, pero de que en ese momento había 10 hombres más, o sea, mejor formados y 3 mujeres. Pero pues también tiene una lógica, ¿por qué? Porque en las áreas de, a lo mejor de STEM o todas las ingenierías, no se había impulsado a la mujer a desarrollarse en esas áreas. Entonces, a lo mejor no tener las mismas habilidades y todo. Pero, ¿qué vamos a hacer para que esto no continúe, para que esto realmente sea más equitativo? Pero
hay que estar supervisando y hay que estar siempre monitoreando y que sea un trabajo en conjunto y multidisciplinario también. Pues, estimada Julieta, muchas gracias por tu aportación y que nos has permitido conversar sobre la importancia de la equidad y la inclusión de género en la inteligencia artificial para justamente alcanzar los ODS hacia el 2030. Con este diálogo, con esta conversación, se refuerza el hecho de que hay grandes desafíos, pero también hay muchas oportunidades. La investigación definitivamente es importante para entender los impactos actuales y pues los potenciales de los sistemas de IA sobre las mujeres. ¿Algún mensaje de despedida que quieras darnos? Pues insisto, que no tengamos miedo, que nos unamos y trabajemos todos en conjunto, que hagamos esta sinergia precisamente entre diversas áreas, entre las o sea, todas las disciplinas. No dejemos, no separemos tanto la parte de tecnología, de matemáticas, de la parte humanista. Somos personas. Hay que tener siempre ese enfoque de apoyarnos entre todos y lograr levantarnos al siguiente nivel y que también entre instituciones lo hagamos, que dejemos de ser esa sociedad consumista, celosa, envidiosa. Quitémonos todos esos, empezando por uno mismo y aprendamos a compartir el conocimiento, a aprender de los demás sin importar la edad ni el género. Bueno, Muchas pues gracias a la UDUAL, a ti, Patti, a mi querido secretario general Roberto Escalante y a todo el equipo que siempre está ahí pendiente también y a Leseseli de todas las instituciones y de ver cómo mejoramos la educación en nuestros países. muchísimas gracias. Llegamos al final. Les damos las gracias nuevamente a quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo. Recuerden que pueden consultar el video en el canal de YouTube del SSLI. Un saludo para todos y hasta la próxima. Gracias.